Bueno, me han invitado esta noche a compartir con ustedes la palabra, siguiendo con la línea de Mateo. Y había libertad para elegir, y Dios me inquietó con la palabra de Mateo 6, de nada sirve preocuparse. Esa es la palabra que yo quiero compartir hoy con ustedes. No vamos a leer el versículo, es largo, después ustedes si lo quieren leer, está en Mateo 6, 25 hasta el 34. No, porque lo tengo, como este es mi PowerPoint, chicos, caserito. La palabra habla de no preocuparse, dice la declaración que hace al principio del versículo, dice, de nada sirve preocuparse, y da ciertas cosas, como por ejemplo, nos compara con el tema de no nos compara a nosotros, sino habla de las aves que no siembran ni cosechan, y no les falta alimento, los lirios del campo que el Señor los viste con todo su esplendor. Ni siquiera, dice Salomón, con todo el esplendor que tenía se podían comparar. Y se desarrolla esto de no preocuparnos o no afanarnos de qué vamos a comer o vamos a beber. Y yo cuando preparaba este tema con el Señor, lo traje a qué nos preocupa hoy. Hay un montón de cosas que tenemos que vivir, que tenemos que pasar, y traen mucha preocupación a nuestras vidas. Entonces, bueno, lo primero que les quería compartir, que busqué qué significa preocupación. Dice que es un estado de desasosiego, es una inquietud muy profunda, es temor producido ante una situación difícil o un problema, que es desvelo, que es afán y que es mucho nerviosismo. Eso es lo que significa estar preocupados, lo que hace la preocupación en nuestras vidas, trae todo esto. Y dice que la preocupación es mala para la salud, y que también en otra de lo que busqué, dice que es una idea falsa que tenemos acerca de una cosa. Por lo general nosotros nos preocupamos cuando estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones donde no tenemos el control, donde escapan a nosotros cómo podernos solucionar. Pero la preocupación nos hace también, esta definición me impactó, tener una idea falsa de lo que es esa situación que estamos atravesando. Y la preocupación trae a nuestras vidas, eso era lo que hace, cómo actúa la preocupación, porque en sí es un espíritu, y trae angustia, trae debilidad, trae inquietud, ansiedad, y hasta en casos cuando la preocupación es muy larga, porque el proceso que estamos viviendo es bastante difícil, llega hasta deprimirnos. Y acá es donde quería yo compartirles esto, como lo hago en el desayuno. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué es lo que trae tanta preocupación en este tiempo a las vidas? Es la manera de cómo pensamos. Y eso es lo que quiero desarrollar en la charla en el día de hoy, de cómo pensamos. Se sabe que psicológicamente la manera de cómo pensamos trae emociones. Las emociones traen acciones o comportamientos. Si pensamos mal, nuestras emociones van a ser malas y nuestro accionar malo.
totalmente desalineado a la voluntad de Dios. O sea que si estamos pasando una situación difícil, la preocupación nos desvía aún más de cómo resolver, porque nos hace sentir emociones contrarias a la voluntad de Dios y comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. Si Dios dice que vayamos para allá, vamos a ir para acá porque estamos totalmente desalineados. Yo voy a ir mirando porque para ir desarrollando más o menos como Dios bajó en mi corazón. El pensar mal, el sentir mal y el actuar mal, ahí toma el poder en nuestras vidas la mente humana. Dios dice en su palabra que nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio. Y nosotros tenemos que tratar de activar, de renovarnos y poder mantenernos en la mente de Cristo. Donde nosotros tenemos el primer pensamiento negativo, empieza a tomar el control de nuestras vidas la mente humana, que es totalmente contraria a la voluntad de Dios y a la palabra del Señor. Cuando nosotros le damos ese lugar a los pensamientos negativos, a los pensamientos desalineados, se produce una cosa que es como que la mente lleva a la persona para cualquier lado. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, tenemos que someter la mente humana a la de Cristo para que la mente no nos lleve a nosotros, sino que nosotros tengamos dominio a través del Espíritu y de la palabra de la mente. Cuando trabajaba y desarrollaba el tema con el Señor, me venían tantas cosas, y Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que venga a mí tendrá una vida abundante. Todo, por el contrario, hace los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos te llevan a esta palabra, que es la que toma el lugar el enemigo en nuestras vidas, que dice: yo he venido a robar, a matar y a destruir. Donde dejamos que los pensamientos comiencen, donde soltamos la mente, realmente estamos totalmente salidos del camino de Jesús, salidos de la cobertura del Señor, de la guía de Dios. Y eso es lo que nos sucede con los pensamientos negativos. Había dentro de lo que leí, de lo que miré, de lo que busqué, hay una predicadora que ella decía que cada pensamiento negativo es como un ladrillo. Uno empieza a construir y se levantan muchas habitaciones, muchos lugares en nuestro interior que están totalmente desalineados al propósito de Dios. Entonces debemos parar a pensar lo que estamos pensando. Parece un juego de palabras, un trabalengua, pero debemos detenernos a pensar lo que estamos pensando, porque el pensamiento edifica. Y creo que yo digo que esta palabra Dios primeramente la trabajó conmigo, que la sé, pero la refrescó, la volvió a trabajar. Edificamos no solo el presente con nuestros pensamientos, sino el futuro. Y hay muchas de las personas que conozco, que Dios quiere que traiga esta palabra hoy para compartir con ustedes, que realmente tenemos que volver a destruir para volver a construir, porque nos determina el presente y por ende el futuro. Yo sentía
y recordaba mientras trabajaba con la palabra, digo, ¿cuántas veces mis pensamientos, por ejemplo, el espíritu de la preocupación obra cuando estamos atravesando situaciones difíciles? Yo, por ejemplo, estoy en este tiempo con el tema de la salud de mi mamá. Entonces, a veces la mente se me va con estos pensamientos negativos y puedo sentir, siempre me toco acá el pecho, que es el alma, donde está el alma, las emociones negativas que me produce, angustia, debilidad, ni siquiera tristeza, porque la tristeza es una emoción genuina, que nos tenemos que encontrar con la tristeza, pero no con la angustia, que es lo que producen los pensamientos negativos. Un dolor en el pecho tremendo, y mi accionar es como que quedo enredada, no sé cómo actuar. Y trataba de recordar las veces que me ha pasado con distintas situaciones en la vida que me ha tocado vivir, y el Señor como que me mostraba que esa emoción que se agiganta en el pecho ahoga la voz del Espíritu. Y esos pensamientos negativos, que son la construcción, la edificación, hacen un techo con Dios Padre. Porque Dios, si nos está permitiendo pasar por una situación difícil, seguramente que nos va a dar las instrucciones de cómo ir ocupándonos, no preocupándonos. Pero todo eso, en la mente, en el alma, en el actuar, si le damos lugar a la mente humana, nos silencia la voz del Espíritu, nos debilita, nos desalinea. Por eso el cuidado de cómo le damos lugar a lo que estamos pensando. Esta persona que hablaba de los pensamientos negativos como un ladrillo, como uno va edificando, hablaba que también que cada vez que tenemos un pensamiento negativo, me impactó eso, ella decía que es como que viene un perro con rabia y nos muerde una y otra vez. Ustedes véanse en esa situación cuando están dejando la mente sin el señorío de Cristo, que realmente es así. Nos pareciera que un animal rabioso, furioso, nos muerde, nos lastima y nos deja totalmente debilitados. Y es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Decir, ¿qué estás pensando? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cuánto de proporción hay en el cada día vivir de pensamientos buenos, de pensamientos alineados con la palabra, o pensamientos negativos? Cada uno con su vida, cada uno con su historia, cada uno con su persona.